Y si lo que parece inofensivo en tu casa no fuera solo decoración, recuerdo o simple adorno, sino un umbral invisible por donde entran fuerzas que no deberían estar ahí. La mayoría piensa que el peligro espiritual está lejos, en templos abandonados, en lugares de sacrificio o en antiguas ruinas. Pero lo inquietante es descubrir que lo oculto puede habitar en lo cotidiano, silencioso, esperando que alguien lo reconozca. La Biblia, con su lenguaje de símbolos y advertencias, habla de objetos que se convertían en maldición para los pueblos, ídolos guardados en los hogares que atraían desgracias, reliquias que traían ruina, memorias materiales que abrían heridas invisibles. No eran simples supersticiones de tiempos antiguos, eran recordatorios de que lo espiritual puede anclarse en lo físico. Así como un altar eleva un espacio, también un objeto contaminado puede oscurecerlo. Imagina tu casa como un templo. Cada objeto colocado en él es como un ladrillo espiritual, una pieza que vibra y resuena con energías invisibles. Algunos resplandecen como espejos de luz, trayendo calma, armonía y protección. Otros, en cambio, son llaves oxidadas que abren puertas indeseadas, dejando entrar sombras que drenan la paz poco a poco. El problema es que no siempre se reconocen, porque se presentan disfrazados de inocencia. La pregunta entonces se vuelve inevitable. ¿Pueden cosas comunes convertirse en portales? ¿Un cuadro colgado en la pared? ¿Una estatua heredada? ¿Un objeto traído de un viaje lejano? La respuesta está en la vibración que cargan, en la intención con que fueron creados, en la historia invisible que los acompaña. Lo que para el ojo es arte, para el espíritu puede ser un candado o una cadena. Lo más peligroso es la indiferencia. Pensar que son solo supersticiones, que nada afecta porque es solo un objeto. Pero los antiguos sabían que todo guarda memoria, que todo vibra. El agua recuerda, la piedra guarda huellas, y un objeto puede ser como una vasija donde habita algo más. Cuando esa vasija se llena de oscuridad, se convierte en un huésped incómodo que poco a poco se adueña del ambiente. Por eso, es importante aprender a distinguir. No se trata de vivir con miedo, sino de reconocer que el hogar no es solo paredes y techos, es un espacio sagrado que refleja la esencia de quienes lo habitan. Y si se han abierto puertas por medio de objetos contaminados, también existe el camino de cerrarlas y devolver la claridad. Esa es la revelación que vamos a recorrer. 7 señales materiales que actúan como portales invisibles. Cada una tiene un rostro distinto, pero todas comparten un mismo propósito: debilitar el templo interior y someterlo a cadenas invisibles. Y la primera de ellas se manifiesta en ídolos y figuras que, aunque parezcan inofensivas, son espejos de fuerzas que reclaman adoración en secreto. En muchos hogares se encuentran figuras talladas en piedra, madera o metal. A simple vista parecen decoraciones inofensivas, recuerdos de viajes o herencias familiares. Sin embargo, la primera señal de un portal abierto se oculta en estos objetos, ídolos y figuras de culto que cargan con memorias espirituales. La Biblia advertía repetidamente sobre ellos, porque no eran simples adornos, sino símbolos que invitaban a fuerzas invisibles a permanecer entre las paredes del hogar. En la antigüedad, los pueblos guardaban imágenes de dioses falsos en sus casas, y con el tiempo, esas figuras se convirtieron en trampas. No porque la materia tuviera poder propio, sino porque detrás de cada ídolo había una intención de adoración. Ese reconocimiento abría un vínculo, una cuerda invisible que ataba a la familia al peso de energías que no traían paz. El mismo principio se mantiene hoy, aunque las formas hayan cambiado. Una estatua exótica, una máscara ritual, una figura con simbolismo oculto puede convertirse en un espejo que refleja vibraciones que no pertenecen a la luz. Imagina cada figura como una ventana. Algunas dejan entrar la brisa fresca de la armonía, pero otras son como cristales rotos por donde se filtra el frío de lo oscuro. Es posible que la persona piense que solo son piezas artísticas, pero en lo invisible funcionan como invitaciones. Una casa que guarda ídolos, guarda también memorias ajenas, invocaciones silenciosas, pactos antiguos que continúan resonando. La consecuencia más común es la pérdida de paz interior. De pronto, sin explicación, el ambiente se siente denso,
Las emociones se alteran con facilidad. Las discusiones aumentan. No siempre se reconoce que la raíz está en un objeto aparentemente inocente, pero basta con retirarlo para que el aire se aclare, como si se hubiera abierto una ventana a la luz. Ese contraste es la señal de que algo estaba interfiriendo. Las escrituras narran que incluso grandes reyes fueron advertidos sobre los ídolos escondidos en sus casas. El mandato era claro. No se debía permitir que convivieran con la presencia de lo divino, porque se convertían en rivales silenciosos. Hoy, esa advertencia sigue teniendo eco. No es cuestión de superstición, sino de vibración. Lo que se honra con el corazón, aunque sea de manera inconsciente, establece un lazo que puede traer bendición o maldición. Por eso, observar las figuras y símbolos de la casa es observar el alma del hogar. ¿Qué representan? ¿Qué energía transmiten? ¿Son espejos de luz o portales de sombra? Estas preguntas son esenciales para discernir si una figura es solo un recuerdo estético o un guardián de oscuridad. Y aunque los ídolos son la primera señal visible, no son los únicos. Porque hay objetos aún más peligrosos que se llevan en el cuerpo, que se cuelgan como adornos o se esconden en cajones, cargados de promesas falsas de protección. Ellos forman la segunda y tercera señal de opresión. Amuletos y objetos de hechicería que atan el espíritu con lazos invisibles. Entre los objetos más comunes que abren puertas invisibles, se encuentran aquellos que las personas guardan creyendo que los protegen. Amuletos colgados al cuello, pulseras con símbolos antiguos, talismanes heredados o comprados en viajes, figuras pequeñas guardadas en bolsillos o bolsitas rojas escondidas en cajones. Todos estos elementos tienen un mismo propósito declarado: servir de escudo. Pero detrás de esa apariencia de protección se oculta la segunda y la tercera señal de apertura espiritual: amuletos y objetos de hechicería. La Biblia es clara al respecto. Advertía a los pueblos que no consultaran con hechiceros ni confiaran en amuletos, porque ese tipo de prácticas sustituían la confianza en lo divino por una dependencia en objetos materiales. Cada amuleto es como un contrato silencioso, una cuerda invisible que ata el corazón a fuerzas externas. Y esas fuerzas nunca son gratuitas, siempre piden algo a cambio, aunque la persona no lo perciba. Imagina un hilo transparente que se enreda alrededor del cuerpo. Al principio parece ligero, incluso imperceptible, pero con el tiempo se multiplica hasta que se convierte en un lazo que restringe los movimientos. Así funciona el vínculo con un objeto de hechicería. En lugar de traer libertad, crea dependencia. En lugar de ofrecer paz, abre un canal por donde lo oscuro reclama derecho de entrada. Lo más engañoso es que muchos de estos objetos se transmiten como recuerdos familiares o regalos de amistad. Una abuela entrega una medalla con símbolos ocultos. Un amigo regala una pulsera de energía. Alguien compra una figura que promete atraer riqueza o alejar el mal de ojo. Y así, sin cuestionarlo, el hogar comienza a llenarse de llaves que abren puertas a lo invisible. Llaves que no solo afectan al portador, sino a todos los que comparten el mismo espacio. Las consecuencias se manifiestan poco a poco. La fe interior se debilita. La persona se acostumbra a depender de un objeto en lugar de confiar en lo divino. Los sueños se vuelven inquietos, las emociones inestables, y la sensación de vacío crece. Es como si el alma comenzara a buscar en la madera, el metal o la piedra lo que solo puede encontrarse en la luz verdadera. La tradición bíblica lo denunciaba con fuerza. Maldito el hombre que confía en el hombre, decían los antiguos, refiriéndose a quienes ponían su confianza en cosas creadas en lugar del Creador. No era una condena superficial, sino un recordatorio de que ningún talismán puede traer paz duradera. La paz que viene de lo alto no necesita intermediarios materiales, porque habita en el corazón mismo del creyente. Así, los amuletos y objetos de hechicería revelan su verdadero rostro. No son defensas, son puertas abiertas. Y esas puertas, una vez instaladas, se amplifican con cada imagen, canción o palabra que vibra en oscuridad. Lo que se mira, lo que se escucha y lo que se guarda en el alma, se convierte también en un objeto invisible. Por eso, la cuarta señal se esconde en algo aún más sutil: la música, los libros y el arte que parecen inocentes, pero que impregnan la casa con vibraciones sombrías.
Hay puertas que no se abren con llaves ni se sostienen en amuletos. Son puertas invisibles que se abren por los ojos y los oídos, cuando lo que entra en el hogar no son objetos físicos, sino mensajes disfrazados de arte, música o literatura. Esta es la cuarta señal. Libros, canciones, cuadros o películas cargados de oscuridad que parecen entretenimiento o cultura, pero que en realidad siembran semillas en el alma y en la atmósfera de la casa. En la sabiduría bíblica, se nos recordaba que la fe viene por el oír, y de la misma manera, lo oscuro también encuentra entrada por lo que se escucha. Lo que los labios repiten, lo que la mente memoriza, se convierte en un eco constante que no desaparece fácilmente. Una canción que exalta violencia o desesperanza es más que un ritmo pegajoso. Es como un mantra oculto que alimenta pensamientos y emociones en sintonía con su mensaje. Lo mismo ocurre con los libros o con las obras de arte que llevan símbolos de caos, muerte o perversión. El ojo los percibe como imágenes, pero en lo invisible funcionan como espejos rotos que distorsionan la percepción espiritual. Lo que uno contempla con frecuencia termina transformándose en parte de su mundo interior, y lo que habita en el corazón inevitablemente se manifiesta en el hogar. La metáfora es clara. Cada palabra leída, cada melodía escuchada, cada imagen contemplada es como una semilla plantada en el jardín del alma. Algunas florecen en paz, armonía y sabiduría. Otras germinan en angustia, pesadillas y opresión. El problema es que muchas de estas semillas parecen hermosas al inicio, adornadas con estética brillante o con un lenguaje atractivo, pero su fruto se revela con el tiempo, y para entonces ya han echado raíces. El conflicto está en la normalidad. La cultura moderna nos enseña a consumir sin cuestionar, a mirar y escuchar todo como si fuera neutral. Pero la tradición espiritual siempre supo que nada es neutral. Todo vibra hacia la luz o hacia la sombra. Ignorar esta verdad convierte al hogar en un terreno abierto, donde cada canción oscura o cada libro impregnado de maldad funciona como una invitación silenciosa. La consecuencia se percibe en la atmósfera: ansiedad sin razón, pensamientos perturbadores, falta de descanso profundo. Muchos no entienden por qué, pero la raíz está en lo que han permitido entrar por sus sentidos. El espíritu no distingue entre ficción y realidad, responde a la vibración que recibe. Y si esa vibración es sombría, el hogar entero lo resiente. Así, la cuarta señal nos recuerda que no solo los objetos físicos abren portales, también lo intangible puede convertirse en llave, y cuando esas llaves han sido usadas por demasiado tiempo, el hogar comienza a cargar memorias que no pertenecen a la familia actual, sino a generaciones pasadas. Es ahí donde se revelan la quinta y la sexta señal. Los objetos heredados y recuerdos malditos que transmiten cadenas invisibles de una era a otra. Hay casas donde los objetos cuentan historias más antiguas que los mismos habitantes. Joyas heredadas de los abuelos, reliquias guardadas con devoción, muebles antiguos que han pasado por varias generaciones. A simple vista parecen tesoros familiares, pero en lo invisible pueden convertirse en cadenas. Aquí aparecen la quinta y la sexta señal. Objetos heredados y recuerdos malditos que cargan con memorias espirituales y que transmiten su peso de generación en generación. La sabiduría bíblica habla de maldiciones que se extendían hasta la tercera y cuarta generación. No era una condena arbitraria, sino la consecuencia de cadenas invisibles que permanecían en las familias porque nadie las rompía. Así, un objeto ligado a prácticas de idolatría, brujería o sufrimiento podía arrastrar la misma vibración una y otra vez. Lo que parecía una herencia de valor, en realidad era un lazo que mantenía abierto un portal oscuro. Imagina una cadena invisible atada a una caja de madera donde se guardan recuerdos. Al abrirla, no solo se liberan fotografías o cartas, también se despiertan memorias que no pertenecen al presente. Es como si el dolor, la violencia o la oscuridad de quienes lo poseyeron antes siguiera respirando a través de esos objetos. Y al permanecer dentro del hogar, esas energías se adhieren a los nuevos habitantes. Lo más difícil de esta señal es el apego emocional. Muchos saben en el fondo que algo en esos objetos no vibra bien, pero el peso de la memoria sentimental los obliga a conservarlos. Era de mi madre, era de mi abuelo. Ha estado en la familia por décadas. Y en nombre de ese cariño se guarda también la carga invisible, permitiendo que siga enraizada en el hogar.
Las consecuencias son sutiles, pero constantes. Confusión emocional, peleas repetitivas, enfermedades recurrentes, sueños con imágenes del pasado. Todo esto puede ser reflejo de un objeto heredado que funciona como un canal abierto. La familia siente que algo los ata, pero no logran identificar qué. El alma lo percibe, aunque la mente intente justificarlo. La metáfora es como una herencia envenenada. Recibir un cofre lleno de oro, pero descubrir que cada moneda está impregnada de veneno invisible. Conservarlo por apego es aceptar también el veneno. La única forma de sanar es soltarlo, permitir que lo contaminado salga del hogar para que el espacio pueda respirar de nuevo. Estas señales nos recuerdan que la opresión no siempre viene del presente. Muchas veces es el eco de lo que fue, el susurro de generaciones que dejaron puertas abiertas. Pero incluso esas puertas pueden cerrarse si se reconoce la raíz y se rompe el lazo. Y mientras esas memorias heredadas mantienen su peso, el mundo moderno añade nuevas cadenas. Porque no solo lo antiguo abre portales, también lo actual. En esta era digital, la séptima señal se oculta en pantallas, dispositivos y consumos que se convierten en ventanas abiertas a lo invisible. En tiempos antiguos, los portales se abrían con estatuas, amuletos o reliquias cargadas de memorias. Hoy, en pleno mundo moderno, los portales pueden estar en las manos de cada persona, brillando en pantallas, reproduciendo imágenes y sonidos sin descanso. Esta es la séptima señal, la tecnología y los consumos digitales que actúan como ventanas abiertas, dejando entrar todo tipo de vibraciones en el hogar. La Biblia advertía sobre la necesidad de guardar los ojos y los oídos, porque lo que entra por ellos se convierte en alimento del alma. Si en los tiempos antiguos esa advertencia se aplicaba a ídolos o cantos rituales, hoy alcanza a series, películas, videojuegos y plataformas que transmiten sin filtro violencia, perversión o desesperanza. Cada contenido consumido no solo entretiene, también impregna el ambiente espiritual de la casa. Imagina una ventana abierta en medio de la noche. No importa qué tan fuerte esté cerrada la puerta principal. Por esa abertura entrará el viento, la lluvia o incluso intrusos. Así funcionan los dispositivos cuando se convierten en canales de mensajes oscuros. Aunque la familia intente mantener armonía, la vibración que entra por esas pantallas altera el aire, siembra ansiedad, normaliza la oscuridad y apaga poco a poco la sensibilidad espiritual. Lo más engañoso es que todo parece inofensivo. Una canción reproducida 1000 veces, una serie maratónica, un videojuego donde lo violento se celebra, pero lo repetido se convierte en hábito, y el hábito en cadena. Esas cadenas no atan al cuerpo, sino a la mente, debilitando la fe, apagando el deseo de orar, sustituyendo la búsqueda de lo divino por una adicción a lo efímero. Las consecuencias se notan en la familia. Conversaciones que se vuelven superficiales, aislamiento de los miembros, falta de conexión emocional, cada quien encerrado en su pantalla, cada quien respirando un aire distinto, hasta que el hogar deja de ser un espacio compartido y se transforma en una suma de soledades. La oscuridad aprovecha ese vacío para instalarse, porque donde no hay unidad, hay terreno fértil para la opresión. La metáfora es clara. La tecnología es como un fuego. En manos sabias ilumina, calienta y protege. En manos descuidadas quema, destruye y abre grietas. El problema no es el dispositivo en sí, sino el uso que se le da y lo que se permite entrar a través de él. La vigilancia espiritual consiste en discernir qué se recibe y qué se rechaza, porque cada elección abre o cierra puertas invisibles. Así, la séptima señal nos recuerda que el peligro no está solo en lo antiguo o en lo heredado. También lo moderno, lo cotidiano, puede convertirse en un canal de opresión si se usa sin conciencia. Y frente a esta realidad, surge la necesidad de un último paso: cerrar todas esas puertas y devolver al hogar su verdadera esencia. Es aquí donde comienza la purificación, el retorno de la luz que transforma la casa en templo vivo. Cerrar las puertas a la oscuridad no es un acto de miedo, sino de renacimiento. El hogar no está condenado a permanecer bajo la sombra de ídolos, amuletos, recuerdos malditos o ventanas digitales abiertas.
Todo espacio puede ser restaurado, porque donde entra la luz, la oscuridad no tiene poder. La purificación del hogar es el acto de devolverle su verdadera esencia. Un templo vivo, un refugio de paz, un altar donde lo divino habita. El primer paso es reconocer. Mientras lo oculto permanezca ignorado, seguirá teniendo fuerza. Mirar cada rincón de la casa con ojos espirituales permite descubrir qué objetos vibran en oscuridad. Reconocer no es darles poder, es despojarlos de su disfraz. Una figura idolátrica, un amuleto heredado, un libro que transmite sombra. Todos pierden fuerza en el momento en que se nombran y se entienden como lo que son, puertas abiertas. El segundo paso es retirar. Así como un sacerdote limpiaba el templo antes de la adoración, también el hogar necesita ser liberado de aquello que contamina. No se trata de hacerlo con ira ni con superstición, sino con firmeza y serenidad. Al desprenderse de esos objetos, la atmósfera comienza a cambiar. El aire se siente más ligero, y la presencia invisible que antes oprimía empieza a desvanecerse. El tercer paso es reemplazar con luz. Un espacio vacío siempre será ocupado por algo. Por eso, después de limpiar, es necesario llenar. Palabras de bendición, oraciones elevadas, música que inspire, símbolos que reflejen vida. Cada acción de luz es como un ladrillo nuevo en el templo interior, construyendo murallas invisibles que protegen y fortalecen. La sabiduría bíblica lo expresa con claridad. Donde la presencia de lo divino entra, lo oscuro huye. No porque el mal desaparezca del mundo, sino porque no puede permanecer donde habita la luz verdadera. Así, cada hogar que se purifica se convierte en un faro, no solo para quienes viven en él, sino también para quienes lo visitan. La paz se siente, la claridad se respira, la esperanza florece, la transformación es visible y profunda. Donde antes había discusiones, surge reconciliación. Donde había sueños perturbados, aparece descanso sereno. Donde la enfermedad se repetía, la fuerza retorna. No es magia, es restauración. El orden natural que regresa cuando se cierra lo que nunca debió estar abierto. El llamado final es recordar que cada persona es guardián de su morada. No es tarea de otros limpiar el templo interior y el hogar físico. Es una misión personal. Tú eres arquitecto de lo invisible, alquimista de la luz, custodio de un espacio que refleja tu propia esencia. Y así, la invitación resuena. No permitas que lo oscuro se disfrace de adorno, de recuerdo o de entretenimiento. Enciende la luz, purifica tu casa, haz de ella un altar vivo. Porque tu hogar no es solo un refugio de paredes y techo, es el reflejo de tu espíritu, el lugar donde lo divino quiere habitar.